Bien, en esta clase número 35 lo que vamos a hacer es un ejercicio de la tarea para que también va a servir de ejemplo, cómo calcular, por ejemplo, segundas derivadas cuando tenemos que usar la regla de la cadena. Y ese es el ejercicio, déjenme ver, es el ejercicio número 24. No, el número 25. Ejercicio número 25. Entonces, el ejercicio dice, dadas las transformaciones de Galileo, vamos a poner aquí, transformaciones de Galileo, que son x' igual a x menos b en la dirección x de t. Esto lo podemos poner simplemente como x menos b por t, y' igual a y, z' igual a z, y la coordenada t', que la voy a poner al inicio, igual a t. Entonces, dadas las transformaciones de Galileo, los cuales describen la relación entre coordenadas x y z de un punto de un sistema de referencia en reposo, y las coordenadas x', y', z', t' en un punto, de un punto en un sistema de referencia b que se mueve con velocidad constante bx en la dirección positiva del eje x. Y tales que en el instante inicial t igual a t', los orígenes de ambos coinciden. Entonces, no voy a explicar mucho sobre la física del problema. Esto se lo dejo a mis compañeros, a Jorge y a Arturo, que son físicos. Entonces, tenemos voy a ponerlo así. Tenemos un punto en el espacio-tiempo de coordenadas t, x, y, z, que en estricto sentido, en notación de índices, la coordenada temporal se suele poner como una coordenada x0, la coordenada x como x1, coordenada y como x2 y coordenada z como x3. Y digamos esto en notación tensorial, que no sabemos, no hemos visto, pero sería la notación de índices. Se suele poner como un punto x mu, donde los índices griegos siempre van a empezar con el 0, y cuando tenemos índices latinos, por ejemplo x, y, esos siempre empiezan en 1. Pero bueno, son notaciones que no es necesario que dominen ahora, pero yo se las voy mencionando, ya que la solución de este problema es muchísimo más sencilla utilizando la notación de geometría diferencial. eh, que aprenderán después. Entonces, ese punto en el espacio-tiempo, vamos, aquí voy a tener un sistema en cuatro dimensiones, pero voy a representarlo como un sistema de ejes en dos dimensiones, aunque tiene cuatro, por supuesto. No podemos representar algo de cuatro dimensiones en un plano. Entonces, para eso, no sé, haciendo el análogo a lo que se hace en el pizarrón, se representa un sistema tres-dimensional en un espacio de dos dimensiones, pero es simplemente una representación. Entonces tendríamos que tener una forma de dibujar en R3 de manera que podamos representar lo que pasa en R4, pero bueno, ese es otro tema. Y lo que dice ahí es que tenemos el sistema de ejes, y aquí le vamos a poner, digamos, X, y, z, y el tiempo como una temporada, como algo que hace que esta cosa se mueva, digamos. En el tiempo t igual a 0, t y t' son iguales a 0. Y luego tenemos un sistema, este sería un sistema de referencia S. Pintamos un sistema de referencia, y respecto a este sistema de referencia, este punto tiene coordenadas t, x, y, z.
y luego respecto a otro sistema de referencia que se mueve respecto a este con velocidad constante v, vamos a ponerlo así, tenemos x', y', z', y aquí tendríamos el tiempo t', ya un tiempo distinto de cero. Entonces mientras el sistema S se mantiene fijo, digamos, el sistema S' se mueve con velocidad constante en la dirección X respecto al primero. Y entonces respecto a este sistema de referencia, el mismo punto ahora tiene coordenadas t', x', y', z', que vendría a ser un x coordenada x' 0, x' 1, x' 2, x' 3, y esto se representaría como un x' mu en, en notación de índices. Ahora, aquí hay una cuestión interesante porque digo, todo esto yo espero que, porque creo que no les han subido ni una ayudantía. Todo esto se lo podrían explicar mejor ellos, repito, desde el punto de vista físico. Pero ahora, esas transformaciones de Galileo, digamos, esto se puede ver como una transformación de coordenadas, realmente. Pero lo que sucede es que en la descripción de Galileo el tiempo es absoluto, el tiempo t es absoluto, es decir, no cambia, se supone que es como el mismo. Y en ese sentido, en esa representación, el tiempo no forma parte de una estructura unificada. Es decir, ese tiempo t realmente no es como parte de las mismas coordenadas, es como algo externo, digamos. Entonces, eso significa matemáticamente que no existe un espacio-tiempo en cuatro dimensiones con simetrías completas. Esas transformaciones de Galileo van a formar un grupo de simetrías, que es el grupo de simetrías de la mecánica clásica. Pero entonces, como ese tiempo está separado del espacio, en la descripción de Galileo no hay una métrica del espacio-tiempo y hay una separación absoluta entre espacio y tiempo. Entonces, existe un tiempo universal común para todos los observadores, es lo que hace la descripción de Galileo. Ese tiempo es una estructura adicional. Entonces, la transformación de Galileo se puede ver como un cambio de observadores inerciales en un espacio-tiempo con estructura absoluta de tiempo. Y matemáticamente es algo que se conoce como una acción, es una acción del grupo de Galileo sobre los puntos x, t o t, x, pero no como un difeomorfismo en una variedad pseudo-riemanniana única. Ahora, variedad, pseudo-riemanniano, eso son términos que van a quedar ahí en el aire. Pero entonces, las transformaciones de Lorentz lo que hacen es unificar, que es lo que hizo Einstein, unificar el tiempo, o lo que descubrió Einstein, o como le quieran llamar, ver al espacio-tiempo como parte de lo mismo. Entonces, tanto el espacio y el tiempo forman parte de una sola entidad, o sea, están unificados. Y entonces la métrica es invariante y hay difeomorfismos lineales que preservan la estructura geométrica. ¿De acuerdo? Eso se podría ver mejor con el grupo de Poincaré, pero no lo vamos a hacer así. Digamos, para efectos de este ejercicio, vamos a ver las transformaciones de Galileo como una transformación de coordenadas, aunque realmente no es así. Entonces podemos ver con todo lo que he mencionado, podemos entender a las transformaciones de Galileo como una transformación de coordenadas.
Entonces, las relaciones entre x, y, z, t y x', y', z', t' son estas que están aquí. Que por supuesto se pueden ver como una matriz. De hecho, si lo escriben, lo podrían escribir como el vector x', y, con el t que puse al inicio, sería el vector t', x', y', z', aunque realmente este t no es una coordenada. Digamos, eso es lo que estamos haciendo, lo que estaríamos haciendo mal acá, pero lo ponemos. Entonces t', tenemos una matriz de 4×4 y acá tendríamos el t, el x, el y y el z. Entonces t' es t, tendríamos 1, 0, 0, 0, porque al multiplicar esto por esto, este renglón por esta columna, me queda t por 1 t y luego los demás se anulan. T' igual a t. Luego x, ese tendría 1 en la x y menos b en la t. Menos b, 1, 0, 0. Luego la y' tendría 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Entonces esta sería la matriz de Galileo, vamos a decirle así. Con una transformación de coordenadas. Entonces nos dan las transformaciones de coordenadas y también nos dan las transformaciones de Lorentz, que describen la relación entre los mismos sistemas de referencia en el contexto relativista. Entonces, estas transformaciones de Lorentz a ver cómo están dadas. Entonces sí, nos conviene verlas. A ver, aquí en la tarea dice que son transformaciones de Lorentz. Están dadas como x' igual a gamma por x menos bx. Voy a dejarle b por t porque eso se puede hacer. De hecho, se pueden sacar las transformaciones de Lorentz o de Galileo para un sistema que se mueve respecto al otro en una dirección arbitraria. Pero lo hemos dejado así con la descripción clásica, que es solamente moviéndose en una dimensión, porque de hecho el problema general es verlo en la dirección de un vector y ese problema se puede reducir al movimiento en solamente una dirección. Y' igual a y, z' igual a z, t' igual a gamma por t menos b por x sobre c al cuadrado. Si no recuerdo mal, a ver, gamma t menos b x. Si b sub x lo estoy poniendo como b, entonces siempre b sub x estoy poniendo como b. Y esta gamma, que es el factor de Lorentz, es 1 entre la raíz cuadrada de 1 menos b sobre c al cuadrado, que es una constante adimensional. De hecho, esto se suele poner como 1 entre raíz de 1 menos beta cuadrado, donde beta es la velocidad respecto a la velocidad de la luz. Por supuesto, es una constante adimensional. El factor de Lorentz. Entonces, esto también se puede ver como una matriz o como una transformación de coordenadas. Y esta sí es una transformación de coordenadas real. Entonces, las transformaciones de Lorentz son una transformación de coordenadas. Una transformación de coordenadas real del espacio R4 a R4, donde la métrica es una métrica pseudo-riemanniana, es decir, que tiene un -1, a diferencia de la métrica en el espacio normal, que era una delta en el espacio Rn, que es una delta de Kronecker. En el espacio de la relatividad especial, la métrica es una métrica pseudo-riemanniana. Entonces, esas cosas no nos vamos a meter en eso, solamente menciono los nombres, pero da exactamente igual. La métrica no es la misma que la métrica en Rn. Entonces ahí la delta cambia, justamente por un menos que sale por ahí. Entonces lo que dicen las transformaciones de Lorentz es que tengo el punto t', x', y', z'. Nosotros lo estamos haciendo
utilizando las herramientas que hemos desarrollado hasta ahora. Después esto se demuestra de manera muy sencilla en geometría diferencial, pero bueno, no sabemos mucho sobre eso. Tx, y, z. Entonces, xt' es gamma t menos gamma b entre c cuadrada por x. Luego y0, z0, x' en t es menos gamma b, en x es gamma también. Luego tenemos 0, 0 y y', z' no cambia. Esta sería la transformación de la matriz de Lorentz, vamos a llamarle así. Muy bien, entonces dado que lo que dice el problema parece muy complicado, pero no lo es. Dice, bueno, dar las transformaciones de Lorentz que acabamos de escribir, donde C es la velocidad de la luz en el vacío y gamma es 1 entre raíz de 1 menos b sobre c al cuadrado. Es el factor de Lorentz. Estas transformaciones describen la relación entre los mismos sistemas de referencia en el contexto relativista. Y luego nos ponen las ecuaciones de onda de Schrödinger, la ecuación de Schrödinger y la de Klein-Gordon. Nos las ponen ahí. Entonces nos dicen que la f, la función f es una función xyzt, la psi es una función xyzt, que es una función de onda, la h barra es h entre 2 pi, la constante de velocidad de Planck, y m es la masa de la partícula. Entonces el problema pide demostrar que las ecuaciones de onda de Schrödinger y Klein-Gordon no son invariantes bajo transformaciones de Galileo, pero nos pide demostrar que la ecuación de onda y la ecuación de Klein-Gordon son invariantes bajo transformaciones de Lorentz, mientras que la ecuación de Schrödinger no lo es. Ahí hay una cosa importante porque de hecho la ecuación de Schrödinger sí es invariante de Galileo, pero no puesta la función como lo que está puesto en el problema, como una función de t, x, y, z simplemente, sino se tiene que ver como una fase. Es decir, la función psi prima de x', y', z', t' tiene que ser igual a una fase que está dada por una exponencial, que es la e a la i en th barra, elevado al momento, o sea, mb por x' más, o sea, más x', el momento en la dirección de x, más un medio de mb cuadrada por t', por la función de onda psi de xt. Entonces, puesta así la función con esa fase que es importante en mecánica cuántica, y que eso sería interesante que Arturo se los explicara, o Jorge, cumplen que son invariantes bajo las transformaciones de Galileo, pero no bajo la transformación de Lorentz. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si no es invariante bajo la transformación de Lorentz, quiere decir que las ecuaciones no son relativistas. Lo que estaríamos demostrando es que la ecuación de onda por sí sola es relativista, la ecuación de Schrödinger no es relativista y la ecuación de Klein-Gordon sí es relativista. Y por supuesto, ninguna, ni la de onda ni la de Klein-Gordon son ecuaciones de la mecánica clásica. Es lo que diría, mientras que la ecuación de Schrödinger sí sería. Por supuesto, aquí no estoy preguntando que encuentre la fase y demuestre eso, simplemente lo estoy diciendo para enriquecer el problema. Y luego por acá vienen escritas las ecuaciones en términos de operadores, el operador laplaciano, en términos del operador de D'Alembert, el D'Alembertiano. Y entonces, como las ecuaciones que tenemos que probar que son invariantes son estas, voy a escribirlas acá. La ecuación de onda se puede escribir como 1 entre ecuación de onda, 1 entre c cuadrada por la segunda derivada de f con respecto a t cuadrada. Eso es igual a delta cuadrada de f. Luego la ecuación de Schrödinger es IH barra
parcial de psi, donde psi es una función de onda con respecto de t igual a menos h barra cuadrada entre 2m por el laplaciano de la función psi y la ecuación de Klein-Gordon, que es el D'Alembertiano más mu al cuadrado de la función de onda, eso es igual a 0 de la psi mayúscula con función de onda, donde delta cuadrada es el operador que no hemos definido y que vamos a definir después, que es el laplaciano, que es la segunda parcial con respecto a x cuadrada más la segunda parcial con respecto a y cuadrada más la segunda parcial con respecto a z cuadrada, es el laplaciano, y el d'Alembertiano, que es este cuadradito, que es 1 entre c cuadrada, segunda parcial con respecto a t cuadrada, menos el delta cuadrada de menos el laplaciano, perdón, que es este segunda parcial con respecto a x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Y de esa mu, este es el d'Alembertiano, o el operador de D'Alembert, y esa mu es el parámetro de masa, que es mc sobre h barra. Entonces, ¿qué es lo que tienen que demostrar? Pues que, o sea, hay que calcular el operador de Laplace y hay que calcular el operador de D'Alembert en las nuevas coordenadas. Y luego, para demostrar que una ecuación es invariante bajo una transformación de coordenadas, sí, solo sí, digamos, en las nuevas coordenadas, esto serían las coordenadas x, y, z, t. Entonces, sí, 1 entre c cuadrada por la segunda parcial de una f tilde con respecto de t' al cuadrado, donde esta f tilde está en t', x', y', z', es lo mismo que la segunda parcial con respecto de x' al cuadrado más la segunda parcial con respecto a y' al cuadrado más la segunda parcial con respecto a z' al cuadrado de esa función f tilde de t', x', y', z'. Entonces, en esencia, que sea invariante es que tenga la misma estructura, solamente que en vez de estar en las variables x, y, z, t, ahora tiene que estar escrito todo en las variables x', y', z', t'. Y la función va a ser la función, digamos, transformada en el nuevo sistema de coordenadas. Y lo mismo va a pasar con la ecuación de Schrödinger. Entonces aquí sería t' y aquí la psi sería en las coordenadas primas y el delta cuadrada sería en las coordenadas primas y esta parcial con respecto de t sería en la coordenada prima. Y lo mismo con el Klein-Gordon. Muy bien, entonces vamos a calcular todo eso. Digamos, nosotros tenemos vamos a decir, una transformación. ¿Cómo la escribo? Vamos a ponerla una f que va de R4, que regularmente se pone así, de R cruz R3 a R cruz R3, que en esencia pues es el R4, o sea, es una función que va de R4 en R4, pero por lo que ya mencioné con Galileo, realmente no es algo que va así de un R4 a R4, sino se tiene que dejar explícitamente así porque no es una transformación de coordenadas, aunque la podemos tratar como si fuera una transformación de coordenadas. Entonces, esta f vamos a ponerla como una función que va de t', x', y', z' a f de t', x', y', z', que es igual
a x menos bt. No, perdón. Esa sería la x, sería t, x menos bt, coma y, coma z. ¿De acuerdo? Esta es una función c infinito porque cada una de sus componentes son derivables las veces que uno quiera. Entonces, esta f es una función c infinito en R4 o en R cruz R3. ¿Sí? Entonces me da un vector aquí en R4 dado por esto. Ahora, si quiero la transformación inversa, la f a la menos 1 va a ir también de R cruz R3 a R cruz R3 y lo que vamos a tomar es a ver, espérenme. Sí, no, esto sería, aquí me equivoqué. Sería la cosa que va de x, y, z, sería de t, x, y, z a f de t, x, y, z. Y justamente estas son las primas. O sea, esto que está aquí sería x prima, y, perdón, t prima, t prima, x prima, y prima, z prima. Y la inversa sería esto que va de t prima, y prima, no, t prima, x prima, y prima, z prima a f a la menos 1 de t prima, x prima, y prima, z prima, que son las transformaciones inversas. Es decir, nosotros tenemos que x prima es igual a x menos bt, y prima igual a y, z prima igual a z y t prima igual a t. Entonces la inversa sería x igual a x prima más bt. Más b prima, t prima, perdón. ¿De acuerdo? Porque aquí despejo la x, me queda como x prima más bt, pero t es igual a t prima. Entonces me queda esto y el resto es igual. Y igual a y prima, z igual a z prima y t igual a t prima. Entonces estas serían la transformación t, perdón, t prima, x prima más bt prima, y prima y z prima. Esa sería mi transformación inversa de Lorentz. Entonces nuestra función f tilde de x prima y de t prima, perdón, t prima, x prima, y prima, z prima, esta sería igual a la función f de x, y, z compuesta con la función f a la menos 1. Entonces es esto evaluado en t prima, x prima, y prima, z prima. Entonces esto es la f evaluada en f a la menos 1 de t prima, x prima, y prima, z prima. Y esto sería la f evaluada en en estas cosas que me darían la x, y, z, t. La t, x, y, z, perdón. Sí, porque esta f, digamos, va a esto primo, que son las coordenadas t, x, y, z, en el otro espacio, digamos. Entonces, estoy yendo de aquí para acá, con la f a la menos 1 y con la f voy de aquí para acá. ¿De acuerdo? Entonces ya con esto podemos calcular las derivadas. Entonces, la f tilde es una función que va de R4, voy a dejarlo así ya, de R4 a R4. Entonces toma valores en los primados. Y según lo que aprendimos de la regla de la cadena, entonces voy a tener la parcial de f tilde con respecto a x, a t prima. Entonces esto va a ser la parcial de f con respecto a t por la parcial de t con respecto a t prima. Ahora esta f depende de t, x, y, z. Entonces más la parcial de f con respecto de x por la parcial de x con respecto a x prima
más la parcial de f con respecto de y, parcial de y con respecto a x', más la parcial de f con respecto de z por la parcial de z con respecto a x'. Ahora lo que tengo que calcular es la parcial de t con respecto a t', pero ya tengo que t, ¿dónde está? Tengo que t es igual a t'. Entonces, la parcial, aquí están estas. La parcial de t con respecto a t', pues es 1. Si lo ven aquí, donde estoy señalando, o sea, esta t es una función que depende de t'. Es igual a t'. Entonces, la parcial de t con respecto a t', pues es 1. Entonces, me queda 1 por la parcial de f con respecto de t, más la parcial de f con respecto a x por la parcial de x con respecto a x'. Aquí la tengo. Parcial de x con respecto a x' es 1 también. Esta x es una función de x' y de t'. Entonces me queda me queda 1. A ver, pero lo que quiero es donde yo quiero las otras, las derivadas con respecto a x, y, z. Sí, no quiero estas, perdón. Voy a borrarlo. Todo esto está bien, pero... O sea, quiero las otras porque lo que vamos a hacer es sustituir justamente aquí. Entonces aquí voy a sustituir la segunda parcial de f con respecto a t. Entonces necesito las derivadas con respecto a las coordenadas originales. Entonces todo esto está correcto, pero necesito las otras. Entonces voy a tener la parcial de f con respecto a t. Esto va a ser parcial de f tilde con respecto a t' por la parcial de t' con respecto a t más la parcial de f tilde con respecto a x' por la parcial de x' con respecto a t, más la parcial de f tilde con respecto a y' por la parcial de y' con respecto a t, más la parcial de f tilde con respecto a z' por la parcial de z' con respecto a t. ¿Esto por qué? Porque la f, aquí está, la f de x, y, z es la f tilde de t', x', y', z'. Entonces tengo que derivar las f tildes respecto a estas variables de aquí y luego derivar cada una de estas variables respecto a las variables originales en la transformación. Entonces me queda así. Parcial de t' con respecto de t. T' es igual a t. La derivada de t' respecto a t pues es 1. Me queda parcial de f tilde con respecto a t'. Más parcial de x' con respecto de t. Parcial de x' es la parcial de x menos bt respecto de t, que es menos b. Entonces nos queda menos b por la parcial de f con respecto de x'. La parcial de y' respecto de t es la parcial de y con respecto de t, que es 0. Y la parcial de z' respecto de t es la parcial de z con respecto de t, que es 0. Entonces la z' no depende de t. Me queda así. Entonces, por lo tanto, yo tengo que, o sea, si, digamos, vamos a ponerlo así. Entonces, la parcial de f con respecto a t es la parcial con respecto a t' menos b por la parcial con respecto a x' de f tilde. Entonces, lo que tengo es que la parcial con respecto a t es la parcial con respecto a t' menos b por la parcial con respecto de x. Esa es la relación entre mis dos derivadas. ¿De acuerdo? Pero necesito, todavía me faltan la parcial con respecto de x, con respecto de y, con respecto de z. Pero entonces, a fin de encontrar esto, necesito la parcial con respecto de t para ponerla aquí. Esa ya la tengo, pero también necesito la segunda parcial para poder sustituirla acá
y para poder sustituirla acá. Entonces, si se dan cuenta, lo único que yo necesito es encontrar estos operadores, segunda parcial con respecto a t, parcial con respecto a t, las parciales con respecto a la segunda parcial respecto a x, la segunda parcial respecto a y, la segunda parcial respecto a z. Y una vez yo teniendo todo eso, en Galileo y en Lorentz sustituyo aquí y veo si es invariante o no. Entonces yo solamente lo voy a hacer para uno, que es para la ecuación de onda. Y lo que resta es exactamente igual. Entonces eso se los voy a dejar a ustedes. Por supuesto el problema es más rápido de hacer, pero aquí estoy explicando varias cosas, digamos, que lo hacen más tardado justamente por eso, pero a la hora de hacerlo es bastante rápido. Ahora, ¿cómo calculo la segunda derivada? Pues lo puedo ver como un operador. Entonces, a este operador yo le puedo aplicar la derivada con respecto a t de esta función, que es una nueva función. ¿Ven? O sea, aquí tengo la parcial con respecto de t. Perdón, aquí le puse tilde, no, es la f normal. Tengo la parcial de f con respecto a t. Entonces, en vez de poner f, voy a poner parcial de f con respecto de t y tengo que aplicar esto que aprendí aquí. Entonces, parcial con respecto a t de parcial de f, vamos a escribirlo, la segunda parcial con respecto a t cuadrada de f, esto lo puedo escribir como parcial con respecto de t de parcial de f con respecto de t. Entonces, esto ya lo encontré. La parcial con respecto de t aplicado a algo es la parcial con respecto de t, perdón, aquí me equivoqué, t' x'. La parcial de... Esto es igual a parcial con respecto de t, si quieren lo ponen así, parcial con respecto a t' menos b parcial respecto a x', aplicado a la parcial de f con respecto de t. Entonces esto es la parcial con respecto a t' de la parcial de f con respecto a t menos b por la parcial con respecto a x' de la parcial de f con respecto a t. Entonces voy a necesitar también la parcial con respecto a x' aquí. Que no tengo todavía. Entonces olvídense de esto. Vamos a borrarlo. Y vamos a ir en orden. Entonces, o sea, lo que acabo de borrar estaba bien, ¿eh? Lo que pasa es que necesito saber quién es esta para poderla calcular. Cosa que no tengo. Entonces, ahora necesito la parcial con respecto de x de f. La parcial de f tilde con respecto a t' por la parcial de t' con respecto a x más la parcial de f, y de hecho esto lo voy a señalar porque esto que estoy poniendo aquí se va a cumplir también para la transformación de Lorentz, solamente que la transformación de Lorentz va a ser otra cosa aquí, pero la misma estructura que tengo es la que voy a usar. Entonces voy a borrar esto quitándole el 0 para poderlo usar después, y que de hecho así lo pueden poner en su tarea. Entonces, este es parcial de f tilde con respecto a x' por parcial de x' con respecto a x más parcial de f tilde respecto a y' por parcial de y' respecto a x más parcial de f tilde respecto a z' por parcial de z' con respecto de x. Entonces, parcial de t' con respecto de x. La t' no depende de x, entonces es 0. Este lo voy a llamar 2. Es 0. 1.1 es 0, esto se cancela. Luego parcial de x' respecto de x. X' depende de x linealmente, entonces la parcial de x' respecto de x es 1. Me queda parcial de f tilde con respecto de x'. Parcial de y' respecto de x, y' es igual a y, es 0. Z' es igual a z, no depende de x, es 0. Entonces lo que tengo es que la parcial con respecto de x es lo mismo que la parcial con respecto de x' en Galileo. Entonces vamos a ponerle
2.1. Luego parcial de f con respecto de y nos va a quedar parcial de f tilde con respecto a t', parcial de t' con respecto de y, más parcial de f tilde con respecto a x', parcial de x' con respecto de x, más, perdón, con respecto de y, más parcial de f tilde con respecto de y', parcial de y' respecto de y, más parcial de f tilde respecto de z', parcial de z' respecto de y. La t' no depende de y, entonces esto se cancela, aquí le voy a poner 3, se cancela, entonces esto va a ser igual a esto 0, la x' no depende de y, x' es igual a x menos bt, entonces es 0. Y' con respecto de y es y, entonces me queda 1, parcial de f tilde con respecto a y'. Y la z' es z, no depende de y, 0. Entonces por lo tanto, tengo que parcial con respecto de y es lo mismo que parcial con respecto a y'. Este es el 3.1. Y finalmente tengo la parcial de f con respecto de z. Parcial de f tilde con respecto de t', parcial de t' respecto de z, más parcial de f tilde con respecto de x', parcial de x' con respecto de z, más parcial de f tilde con respecto a y', parcial de y' con respecto de z, más parcial de f tilde con respecto de z', parcial de z' con respecto de z. Entonces esto le vamos a llamar 4, porque esta es la que vamos a usar para calcular las otras en la otra transformación. Esto va a ser igual, la t' es igual a t, no depende de z, 0, x' es x, no depende de z, 0, x', perdón, es x menos bt, no depende de z, 0, y' es y, parcial de y con respecto de z, 0, y z' es z, parcial de z respecto de z es 1, entonces nos queda parcial de f tilde con respecto de z', entonces parcial con respecto de z nos queda parcial con respecto a z'. Es el 4.1. De hecho lo podríamos haber hecho de manera estructurada, escribiendo uno, dicho, a ver, en su examen, porque esto va a venir en el examen, por eso lo estoy haciendo. En su examen pueden poner en general la función f tilde así como está aquí. Entonces todo esto que está aquí lo pueden poner pero sin esto. Esto no lo pongan, solo pongan f de x de t, x, y, z igual a t', x', y', z', lo mismo aquí. Y entonces calculan el 1, el 2, el 3 y el 4. Y después lo que dicen es para la transformación de Galileo, y escriben la transformación de Galileo, que es esta que está aquí. Para la transformación de Galileo entonces encontramos 1.1, 2.1, 3.1 y 4.1, por supuesto con otra numeración. ¿De acuerdo? Entonces pueden ponerlo así. Y luego necesitamos las segundas derivadas de todo. La segunda derivada de f con respecto a t. Esto va a ser va a ser la parcial con respecto de t de la parcial de f con respecto de t. Y la parcial con respecto de t, aquí se lo voy a hacer ya para Galileo nada más. Lo tenemos 1.1 es parcial de t' menos b por la parcial con respecto a x'. Y eso hay que aplicarlo a la parcial de f con respecto de t. La parcial de f con respecto de t. Entonces,
Y aquí sustituimos la parcial de f con respecto de t. Esto me queda parcial con respecto a t' menos b por la parcial con respecto a x' aplicado a parcial de f con respecto de t, pero parcial de f con respecto de t ya lo teníamos aquí. Entonces es el mismo operador pero aplicado en f tilde. Es parcial de f tilde con respecto a t' menos b por parcial de f tilde con respecto a x'. Nos queda de esa manera. Entonces hay que aplicar los operadores sobre cada uno de estos y nos va a quedar parcial con respecto a t'. Lo estoy haciendo paso por paso porque ya ven que en la tarea, examen lo tienen que hacer cuidadosamente. Entonces, aplicado a esto, más menos b parcial con respecto de x', en menos b parcial de f tilde. Perdón, me faltó todo lo demás. La parcial de f tilde con respecto a x a t', menos b parcial de f tilde con respecto a x'. Esto me queda segunda parcial de f tilde con respecto a t' al cuadrado, menos b por segunda parcial de f tilde con respecto a t' x', menos b por segunda parcial de f tilde respecto a x' respecto a t', más b cuadrada por la segunda parcial de f tilde con respecto de x' al cuadrado. Ahora, como las transformaciones de Lorentz, las transformaciones de Galileo, perdón, estas son C infinito, entonces se cumple el teorema de las parciales cruzadas, el que vimos la clase anterior. ¿Qué significa eso? Que segunda parcial de f con respecto a t', x' es lo mismo que segunda parcial de f respecto a x', t'. Y entonces nos queda que la segunda parcial de f con respecto a t al cuadrado es igual a segunda parcial de f tilde con respecto a t' al cuadrado menos 2 veces b por segunda parcial de f tilde con respecto a t' respecto a x' más b cuadrada por la segunda parcial de f tilde respecto a x'. Entonces para Galileo tenemos esto. Todo esto es para Galileo. Entonces, y visto como un operador, podemos poner que la segunda derivada con respecto a t cuadrada es la segunda derivada con respecto a t' cuadrada menos 2b segunda derivada con respecto a t' respecto a x' más b cuadrada por la segunda derivada con respecto a x' como un operador. Y ahora la segunda derivada con respecto a x al cuadrado pues es, bueno, de f, la derivada con respecto de x de la parcial de f con respecto de x, pero el operador parcial con respecto de x vimos que es parcial con respecto a x' y la derivada de f con respecto de x es parcial de f tilde con respecto a x'. Entonces nos queda parcial con respecto a x' por parcial de f tilde con respecto a x' y esto nos da segunda derivada de f tilde con respecto a x' al cuadrado. Y en términos de operadores, pues segunda parcial con respecto a x cuadrado es segunda parcial con respecto de x' al cuadrado. Y lo mismo para los otros. Segunda parcial con respecto a y al cuadrado es parcial con respecto de y, parcial de f con respecto de y, parcial con respecto a y', de parcial de f tilde con respecto a y'. Esto es segunda parcial de f tilde con respecto a y' al cuadrado. Segunda parcial con respecto de y es igual a segunda parcial con respecto a y'. Y lo mismo con z. Esto es igual a la parcial con respecto de z
la segunda parcial de f con perdón, la parcial de f con respecto de z, y esto me queda la parcial con respecto a z' de parcial de f tilde respecto a z', y esto es segunda parcial de f tilde respecto a z'. Entonces la segunda parcial con respecto a z al cuadrado es la segunda parcial con respecto a z' al cuadrado. Entonces con Galileo, vamos a ponerle aquí Galileo. Entonces con Galileo la parcial con respecto de t de f es parcial con respecto a t' menos b parcial con respecto de x'. La segunda parcial de f con respecto a t es todo esto que está aquí, segunda parcial con respecto a t' menos 2 veces b, segunda parcial de f tilde con respecto a t' respecto a x', más b cuadrada, segunda parcial de f tilde con respecto a x' al cuadrado. Y luego tenemos el operador delta cuadrada, que es segunda parcial con respecto de x cuadrada más segunda parcial con respecto a y cuadrada más segunda parcial con respecto a z cuadrada. Esto es segunda parcial con respecto a x' al cuadrado más segunda parcial con respecto a y' al cuadrado más segunda parcial con respecto a z' al cuadrado. Y entonces lo que tenemos es que delta cuadrado de f es lo mismo que delta cuadrado de f tilde prima, las derivadas primas, es decir, que esto es la segunda parcial de f tilde con respecto de x' al cuadrado más la segunda parcial de f tilde con respecto a y' al cuadrado más segunda parcial de f tilde con respecto de z' al cuadrado. Y entonces con esto, las ecuaciones, ¿dónde están? Tenemos la ecuación de onda, tenemos la ecuación de Schrödinger, entonces ya tenemos todo esto. Ahora, en vez de psi, digamos la psi de x, y, de z, de t, es cambia psi tilde de t', x', y', z'. Entonces, por supuesto, acá en la ecuación de Schrödinger no estamos poniendo la fase. Entonces no va a ser invariante de Galileo sin esa fase. Entonces lo que tienen que hacer es, de hecho lo voy a hacer solamente para la ecuación de onda, pero digamos pueden escribir el D'Alembertiano. Entonces el D'Alembertiano, delta es 1 entre c cuadrada, segunda parcial con respecto a t cuadrada, como dice acá, menos delta al cuadrado. Entonces esto es 1 entre c cuadrado y esta parcial es todo esto de aquí. Me queda segunda parcial de f, aquí me faltó cuadrado, con respecto a t' al cuadrado, menos 2b, segunda parcial de f, bueno, sí, la f, como el puro operador. Entonces me queda segunda parcial con respecto a t', menos 2b, segunda parcial con respecto a t' respecto a x', más b cuadrada, segunda parcial con respecto a x' al cuadrado. Y eso menos, el operador nabla sí es invariante de Galileo, por lo que vemos aquí. Entonces me queda aquí podemos ver que nabla cuadrado sí es invariante Galileo. Pero la primera parcial como la segunda parcial respecto al tipo no lo son. Entonces aquí me queda menos segunda parcial con respecto a x' al cuadrado más segunda parcial con respecto a y' al cuadrado más segunda parcial con respecto a z' al cuadrado. Entonces, pues si sustituyen esto con la función de onda, ven que no es de Galileo, porque no queda igual. No queda la misma ecuación como mencionamos acá. Pero con las variables primas no queda igual, porque esto no es invariante.
Entonces, aunque le sume esto, no me va a quedar la misma ecuación con las primas. ¿De acuerdo? Lo mismo va a pasar en la ecuación de Schrödinger. Entonces, yo solo voy a hacer la ecuación de onda. Entonces, 1 entre c cuadrado, segunda parcial, f con respecto a t cuadrado, es igual a nabla al cuadrado de f, es lo que me dice esto. Entonces, sustituyendo, me queda 1 entre c cuadrado por segunda parcial con respecto a t cuadrado, segunda parcial de f tilde con respecto a t' cuadrado, y me aparecen más cosas ahí, menos 2b, segunda parcial de f tilde con respecto a t' respecto a x' más b cuadrada, segunda parcial de f tilde con respecto a x' cuadrado, y esto es igual a segunda parcial de f tilde con respecto a x' cuadrado más segunda parcial de f tilde con respecto de y' al cuadrado más segunda parcial de f tilde con respecto de z' al cuadrado, que es igual a nabla prima al cuadrado de f tilde. Entonces esta parte sí es la misma, pero esta parte de acá no, me sobran estos. Entonces, por lo tanto, la ecuación de onda no es invariante Galileo. Variante de Galileo. Por esto, no me queda, es decir, no queda 1 entre c cuadrada segunda parcial de f tilde con respecto a t' cuadrado igual a nabla prima cuadrado de f tilde. No me queda esto. Si me quedara esto, la ecuación sería invariante. Entonces no es, pero sí es. Y ahora vamos con Lorentz. Entonces sí es invariante de Lorentz. En este caso, las transformaciones son x' igual a gamma x menos b por t, y' igual a y, z' igual a z, y t' igual a gamma t menos b por x entre c al cuadrado. Entonces usamos las ecuaciones 1, 2, 3 y 4. Entonces la ecuación 1 la voy a escribir, que es toda esta, y luego vamos a calcular las derivadas. Entonces la ecuación 1 es parcial de f con respecto de x, esto es igual a parcial de f tilde respecto a x', parcial de x' con respecto de x más, bueno, estamos empezando con la t'. Por eso les decía que pueden poner todo esto al inicio y luego ya aplicarlo a los casos especiales. O sea, una vez que pongan esas ecuaciones 1, 2, 3 y 4, inmediatamente abajito decir, ah, bueno, y para Galileo es esto, la transformación es esta, entonces las derivadas parciales son estas. Y para Lorentz, que son estas transformaciones, las derivadas se transforman de esta manera, y luego calcular las segundas derivadas para cada una. Sería la manera más fácil, más la parcial de f tilde con respecto de... O sea, por eso les digo que ya con esto les estoy haciendo todo el problema. Parcial de f tilde con respecto de y', parcial de y' con respecto de x, más parcial de f tilde con respecto de z', parcial de z' con respecto de x. Entonces t' depende de x. Aquí lo voy a poner. Parcial de t' con respecto de x. Esto lo tienen que poner ahí para que para que Jorge pueda ver que están entendiendo y haciendo bien el problema. No nada más pongan el resultado ahí, sino pónganle, bueno, estas parciales que están aquí son estas. O vayan poniendo los resultados ahí si quieren. A ver, voy a ponerlos. Entonces, esto es igual a parcial de f tilde con respecto de t' por parcial de t' con respecto de x. Parcial de t' con respecto de x, la única que voy a hacer aquí. Parcial con respecto de x de gamma t menos gamma bx sobre c cuadrado. Entonces, con respecto de x, esta no pinta y me queda menos gamma b sobre c al cuadrado.
sobre c al cuadrado. Luego más parcial de f tilde con respecto a x', parcial de x' con respecto de x. Pues me queda gamma. Parcial de y' respecto de x. De y respecto de x no depende la y de x, entonces 0. Y este es 0, o sea, 0. Pueden ponerlo así, parcial de f tilde respecto a y' por 0 más parcial de f tilde con respecto a z' por 0. Entonces esto me queda menos, porque puse gamma c, gamma delta. Nos queda menos gamma b sobre c cuadrado, parcial de f tilde con respecto a t', más gamma parcial de f tilde con respecto a x'. Y aquí está nuestra ecuación. Y como operador, parcial con respecto de x es gamma por parcial con respecto de x' menos gamma b sobre c cuadrada parcial con respecto a t'. Por supuesto, muchas veces en matemáticas, para estar evitando esto, se pone gamma igual a 1, la velocidad de la luz igual a 1, y entonces eso hace que estas constantes cambien, pero bueno, aquí lo hemos dejado así. Luego la ecuación 2 sería parcial de f con respecto de y, parcial de f tilde. Entonces ya si ven, si se fijan, es muy fácil escribir esto, ya no hay ningún problema. A que si estamos haciéndolo con las matrices, ¿se acuerdan? De la manera formal, pues eso lleva un montón de tiempo. Y pues eso, lo que se quiere es hacer las cosas de manera que cueste un esfuerzo menor hacerlas siempre que sea posible. Entonces, siempre que sea posible, uno evita, con respecto de y, uno evita complicarse la vida. Entonces, parcial de t' respecto de y, pues es 0. Entonces aquí ya lo voy a ir poniendo así. X' no depende de y, entonces es 0. Y' depende de y, sí, vale 1. Y z' depende de y, no. Es 0. Ah, me faltó la de t, bueno, ahora la hago. Entonces esto me queda como parcial de f con respecto de y'. Por lo tanto, parcial con respecto de y, igual que antes, es parcial con respecto a y'. Entonces, porque no cambian los movimientos ahí, todas las derivadas tampoco. Parcial de f con respecto de z, f tilde con respecto a t', t' respecto de z, más parcial de f tilde con respecto a x', parcial de x' respecto de z, más parcial de f tilde con respecto de y', parcial de y' con respecto de z, más parcial de f tilde con respecto de z', parcial de z' respecto de z. Pues la t' no depende de z, la x' no depende de z, la y' no depende de z, y la z' es igual a z, entonces me queda 1. Parcial de f tilde con respecto a t', y por lo tanto parcial con respecto de t es respecto a z', respecto de z, aquí le puse t', no es z'. Respecto a z', respecto de z. Esto es 1, que parcial respecto a z', parcial con respecto de z. Esto es por escribir feo. Entonces parcial con respecto de z es parcial con respecto a z'. Entonces tanto para Lorentz como para Galileo, esas derivadas son invariantes. Y parcial de f con respecto de t, parcial de f con respecto a t', parcial de t' respecto a t, más parcial de f con respecto a x', parcial de x' respecto de t, más parcial de f tilde respecto a y', parcial de y' respecto de t, más parcial de f tilde con respecto de z, parcial de z' con respecto de t. Entonces t' depende de t, sí, es gamma. La derivada de t' con respecto de t, gamma. Entonces me queda gamma parcial de f tilde con respecto a t'.
X' depende de t, sí. Derivada de x' respecto de t menos gamma b. Parcial de f tilde con respecto a x'. Y' depende de t, no. Z' depende de t, no, tampoco. Entonces, por lo tanto, parcial con respecto de t, lo puedo poner como gamma, esto es t', sí. Parcial con respecto a t' menos gamma b, parcial con respecto a x'. Entonces, estas son las derivadas para Galileo. Ahora, ¿qué necesito? Sacar las segundas derivadas también. Entonces, segunda parcial con respecto a x cuadrada de f, pues es parcial con respecto de x, parcial de f con respecto de x. Entonces, este operador vimos que es gamma parcial con respecto a x' menos gamma b sobre c cuadrada. Gamma c, gamma b. Gamma b entre c cuadrada. Gamma b entre c cuadrada por la parcial con respecto a t'. Parece una z respecto a t'. Y eso aplicado a la parcial de f con respecto de x, que es gamma parcial de f tilde respecto a x' menos gamma b entre c cuadrada parcial de f tilde con respecto a t'. Y aplico los operadores, me va a quedar este con este, gamma cuadrada, porque la gamma es una constante. Si la gamma depende, o sea, si la velocidad depende de x, y, z, entonces ahí tendría que derivar respecto a esta gamma y la cosa cambia, pero en este problema la gamma es una constante. Entonces sale y me queda segunda parcial de f tilde con respecto a x' al cuadrado. Luego menos gamma cuadrada b entre c cuadrada, segunda parcial de f tilde respecto a x' respecto a t'. Luego este con este, menos gamma cuadrada b entre c cuadrada, segunda parcial de f tilde con respecto de t' respecto de x'. Y este con este me queda gamma cuadrada b entre c cuadrada, segunda parcial de f con respecto de, a ver qué estoy haciendo, este con este, luego este con este, este con este y este con este, sí, con respecto a t' al cuadrado. Entonces, como f tilde es clase c infinito también, me recuato. ¿Por qué? Porque las transformaciones de Galileo, estas se pueden derivar de manera, tienen infinitas derivadas, no tienen ningún problema. Entonces se aplica el teorema de las derivadas parciales cruzadas, y lo que tenemos que segunda parcial de f con respecto a x cuadrada es igual a gamma cuadrada por segunda parcial de f tilde respecto a x' al cuadrado menos 2 gamma cuadrada b c cuadrada segunda parcial de f tilde con respecto de t' respecto a x' más gamma cuadrada b sobre c cuadrada por la segunda parcial de f tilde respecto a t' al cuadrado. Entonces, si se fijan, mientras que en Galileo la segunda parcial con respecto a x cuadrada es invariante, porque nos daba que era igual a segunda parcial con respecto a x', en Lorentz no es invariante. Entonces, esta cosa no es invariante de Lorentz. Y eso justamente va a ayudar a que se equilibre con la segunda derivada con respecto del tiempo, que no era invariante Galileo tampoco. Entonces, ahora, segunda parcial de f con respecto a y, esta es sencilla, parcial de f con respecto de y, y esta vimos que es parcial con respecto a y', parcial de f con respecto a y', f tilde. Esto es segunda parcial de f tilde con respecto a y' al cuadrado. Y lo mismo para la segunda parcial con respecto de z cuadrado, es parcial con respecto de z, parcial de f con respecto de z, parcial con respecto a z', la parcial de f tilde con respecto de z', esto es igual a segunda parcial de f tilde con respecto de z' al cuadrado. Y nos falta la segunda parcial de f, esto parece una t, voy a poner z bien. La segunda parcial de f con respecto a t,
Es parcial con respecto a t, parcial de f con respecto a t. Y aquí parcial con respecto a t. Nos quedó gamma parcial con respecto a t' menos gamma b parcial con respecto de x'. Y parcial de f con respecto de t es gamma parcial de f tilde respecto a t' menos gamma b parcial de f tilde con respecto a x'. Y esto me va a quedar este con este, como la gama es constante, todo eso lo tienen que mencionar ahí. Queda gamma cuadrada, segunda parcial de f tilde con respecto a t' al cuadrado menos gamma cuadrada b, segunda parcial de f tilde respecto a t' respecto a x', menos gamma cuadrada b, segunda parcial de f tilde respecto a x' respecto a t', más gamma cuadrada b cuadrada, segunda parcial de f tilde respecto a x' al cuadrado. Y aquí voy a poner como las transformaciones de Lorentz son c infinito, entonces las parciales cruzadas son iguales. Esto es corolario 4.8.1 me parece, ¿no? A ver. 4.8, ¿cuántos temas llevamos? Sí, 4.8.1. Entonces son, en particular son de clase C2. Entonces por lo tanto, segunda parcial de f con respecto a t cuadrado es gamma cuadrado segunda parcial de f tilde respecto a t' al cuadrado menos 2 veces gamma cuadrada b segunda parcial de f tilde con respecto a t' respecto a x' más gamma cuadrado b cuadrada segunda parcial de f tilde con respecto de x' al cuadrado. Y bueno, y pueden poner el operador quitándole esto así. Ya no lo voy a escribir porque ya me cansé, pero quedaría así como operador. Entonces no es invariante Galileo tampoco de la segunda parcial, pero bueno, voy a dejar esto como estaba. Y ahí está. Entonces ya con esto lo que tendrían que hacer es escribir también el operador de D'Alembert. Y justamente lo que van a encontrar es que es un invariante, el D'Alembertiano. Entonces como este es invariante, van a encontrar que cuadradito es igual a cuadradito prima. Y esta mu, como es un escalar, es lo mismo aquí y acá. Entonces van a tener que delta más mu al cuadrado psi es lo mismo que delta prima más mu cuadrado psi igual a 0. Psi tilde. Entonces es invariante de Lorentz. Van a ver que no cumple la invariancia la ecuación de Schrödinger porque al no tener la segunda parcial, eso no va a equilibrar con la primera parcial de x que está acá. Entonces, si se fijan, siempre tienen la x' y la t' mezcladas. Entonces no va a poderse eliminar con la de acá, lo cual sí va a suceder aquí, en la de onda. Entonces la de onda es 1 entre c cuadrada por parcial. Entonces, por ejemplo, la ecuación de onda. 1 entre c cuadrada, segunda parcial de f con respecto de t al cuadrado es igual a nabla cuadrada f. Entonces, según lo que encontramos, 1 entre c cuadrada por segunda parcial de f con respecto a t al cuadrado es igual a 1 entre c cuadrada por todo esto que está aquí, gamma cuadrada, segunda parcial de f tilde con respecto a t' cuadrado menos 2 gamma cuadrada b por la segunda parcial de f tilde respecto a t' respecto a x' más gamma cuadrada b cuadrada por la segunda parcial de f tilde con respecto a x' al cuadrado. Entonces, de hecho voy a quitar esto. Entonces, eso es igual a esto. Y eso tiene que ser igual a esto de aquí. Entonces, esto es igual a la segunda parcial de f con respecto a x cuadrada, etcétera, que es
Segunda parcial de f con respecto a x cuadrada, gamma cuadrada. Segunda parcial de f tilde con respecto a x' al cuadrado. Menos 2 gamma cuadrada b. Sobre c cuadrada. Por la segunda parcial de f tilde con respecto a t' respecto a x'. Más gamma cuadrada b entre c cuadrada. Segunda parcial de f con respecto a x' al cuadrado. Sí, 1. No, respecto a t' al cuadrado. Entonces, esta es la parcial con respecto, la segunda parcial respecto de x más la segunda parcial respecto de y. Más la segunda parcial respecto de z. Entonces, esto que está aquí arriba es 1 entre c cuadrada, segunda parcial de f con respecto a t cuadrada. Y esto que está aquí abajo es segunda parcial de f respecto de x cuadrada más segunda parcial de f respecto a y cuadrada más segunda parcial de f respecto a z al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces me dice que esto es igual a esto, es decir, esto es igual a esto. Y de ahí vamos a ver si nos da la ecuación invariante. Que espero que sí, porque si no... Ahí está. Entonces z' al cuadrado. Entonces si nos fijamos, esta t' la podemos poner con esta. Entonces, nos va a quedar gamma cuadrado entre c cuadrada. Y esto lo paso restando, me queda menos gamma cuadrada b entre c al cuadrado por segunda parcial de f tilde con respecto de t' al cuadrado. Entonces ya quité este con este. Luego me queda menos 2 gamma cuadrada b sobre c cuadrado. Y este lo paso sumando. Entonces este cancela a este. Y luego tengo que esto es igual a este en x, que es gamma cuadrada, y este lo paso restando, menos gamma cuadrada b cuadrada sobre c cuadrada, segunda parcial de f tilde con respecto de x' al cuadrado, más estas de acá. Más segunda parcial de f tilde con respecto a z' al cuadrado. Y esto entonces, vamos a ver acá. Pero gamma cuadrado entre c cuadrado menos gamma cuadrado b entre c cuadrado. Entonces esto es igual a 1 entre c cuadrado por gamma cuadrado por 1 menos b. Aquí creo que tengo algo mal. A ver, déjenme ver. Aquí me queda gamma con gamma, gamma cuadrado. Luego tengo gamma cuadrado con b entre c cuadrado. Ah, no está bien eso. Gamma cuadrado. Esto con esto es gamma cuadrado, c cuadrado. Gamma cuadrado, b cuadrado. Perdón, aquí me falta un cuadrado. Aquí me falta un cuadrado. Sí, y ese sí lo tengo acá. Entonces, aquí va el cuadrado. Aquí me falta un cuadrado. Entonces esto... Llevo el cuadradito aquí. Sí. Entonces gamma cuadrado, esto. Entonces gamma es igual a ver, la tarea dice, bueno, es 1 entre raíz de 1 menos b entre c al cuadrado. Entonces esto significa que gamma cuadrado es igual a 1 entre 1 menos b cuadrado entre c cuadrado. Y esto es igual a c cuadrado entre c cuadrado menos b cuadrado. Entonces, a ver acá, debo tener otro error.
Claro, c cuarta. Es que no multipliqué estos, ¿ven? Es gamma b por gamma b. Es gamma cuadrada b cuadrada entre c cuarta. C cuarta. Pues aquí me doy cuenta de este error. C cuarta. Y acá tengo entre c al cuadrado. ¿Dónde está c cuarta? C cuarta. Aquí está bien. Este c cuadrado. Y acá es c cuarta. Entonces me queda c cuarta aquí. Aquí me quedaría entre c al cuadrado. Ya, entonces voy a guardar esto. Aquí está esto así. Entonces tenemos que 1 menos b cuadrado entre c cuadrada es lo mismo que 1 entre gamma al cuadrado. Entonces esto de aquí es gamma cuadrado c cuadrado por 1 entre gamma al cuadrado, que es igual a 1 entre c al cuadrado. Entonces esto es 1 entre c al cuadrado, segunda parcial de f tilde con respecto de t'. Y esto es igual gamma cuadrado, tenemos gamma cuadrado menos gamma cuadrado b cuadrado entre c cuadrado. Esto es gamma cuadrado por 1 menos b cuadrado entre c cuadrado, pero esto es 1 entre gamma cuadrado. Entonces esto es igual a 1. Y entonces acá me queda segunda parcial de f con respecto a x' al cuadrado más segunda parcial de f tilde con respecto a y' al cuadrado más segunda parcial de f tilde con respecto a z' al cuadrado, que es igual a nabla prima al cuadrado de f tilde. Entonces, por lo tanto, 1 entre c cuadrado por segunda parcial de f tilde con respecto de t' al cuadrado es lo mismo que delta prima al cuadrado de, bueno, aquí no era la f. Ah, no, sí, aquí es la f. Pensé que era la psi, pero es, al final de cuentas es lo mismo. De f tilde. Entonces, por lo tanto es invariante. Bajo transformaciones de Lorentz. Es decir, la ecuación de onda es relativista. Es una ecuación de onda que se encontró antes de que Einstein propusiera su relatividad especial. Entonces, una ecuación que ya era relativista. Muy bien, entonces con eso, repito, lo que tienen que hacer es escribir ya con todas esas derivadas que contamos, escribir el d'Alembertiano y ver que es invariante, que de hecho eso es lo que estoy demostrando acá, en cierto sentido, porque esto de acá es como la ecuación que está aquí, sin el c cuadrada. Ah, sí, con el c cuadrada. Entonces, esto que está aquí, digamos, es 1 entre c cuadrado menos, perdón, 1 entre c cuadrada por la segunda derivada con respecto a t, menos nabla cuadrado de f igual a 0. Entonces, en la ecuación de onda se puede ver como el d'Alembertiano de f igual a 0. Entonces, justo lo que hemos demostrado con esto es que nabla, cuadradito, perdón, es igual a cuadradito prima. Que hemos demostrado que la ecuación de onda es invariante de Lorentz, es decir, que esto es lo mismo que 1 entre c cuadrado, segunda parcial con respecto de t' al cuadrado, menos nabla prima al cuadrado. Y entonces eso automáticamente nos dice que la ecuación de Klein-Gordon también es invariante, ¿ven? Entonces no tienen que hacer tantas cosas. Ahora, solo para complementar el ejercicio, y esto no lo tienen que entregar en la tarea, solamente por si les interesa aprender o si les interesan estas cosas, la ecuación de Schrödinger es invariante, Galileo, si ponemos la psi prima, vamos a ponerlo en una dimensión.
de t' x' se pone con una fase, es decir, con una exponencial e a la i entre h barra por mv, que es el momento x', más la energía cinética, es un medio de m v al cuadrado por t' sobre psi de x, t. Entonces recuerden que el momento es la masa por la velocidad. Entonces si quieren ponerlo en más dimensiones tendría que ser p igual a mv punto perdón, no es la masa por la velocidad, es masa por velocidad por la dirección, en este caso que es x. Pero si lo ponen en términos de tres dimensiones sería m por v punto el vector dirección. Si lo ponen como r en la notación de la mecánica clásica, entonces sería bx con x, o sea, realmente es bx, by, bz, y si solo se mueve en una dirección, pues eso punto con x, y, z, simplemente les da el bx, x, bueno, x', o como lo quieran poner, que es la b por la x. Entonces realmente esto que está aquí está en tres dimensiones y esto lo podrían dejar como el x', y', z', y aquí el x, y, z. Y entonces si ponen esto, cuando tengan cosas como la parcial con respecto de t de de la psi, eso va a ser la parcial con respecto de t', según lo que encontramos acá, para Galileo, este menos b por la parcial con respecto de x. De esto, entonces tienen que derivar, por ejemplo, parcial con respecto a t', tienen que derivar esto con respecto a t'. Entonces esta queda igual, pero hay que derivar esto y esto les va a sacar unos valores aquí, lo cual va a hacer que la ecuación sea invariante de Galileo. Entonces lo que dice esto es que la ecuación de Schrödinger es clásica. Entonces es mecánica clásica en cierto sentido. La mecánica cuántica, digamos, es algo extraño. Entonces de ahí por eso surge la necesidad de introducir la ecuación de Dirac. Pero bueno, esto ya es otra historia, esto es aparte, esto no es parte de la tarea, porque esto lo pongo por si no lo ven con sus profesores, con Arturo o con Jorge. Pueden decir, bueno, la ecuación de Schrödinger, ¿qué es? Entonces es invariante bajo qué. Bueno, es invariante Galileo, pero hay que poner esta fase en la ecuación de onda. Entonces quizá un bonito podían hacerlo ustedes o podían hacerlo en la ayudantía. O quizá podían hacerlo como un punto, como un extra, punto extra en el examen. En algún examen que quiera. Entonces, punto extra en algún examen que quieran, tienen que demostrar que la ecuación de Schrödinger es invariante Galileo si pasa esto. Y eso lo pueden discutir con Jorge y con Arturo. Entonces, a ellos les tienen que mandar su ejercicio. Quizá a lo mejor no estoy bien con esto. A ver, déjenme investigar si eso es lo que tienen que hacer. Vamos a buscar aquí en Google, Wikipedia. A ver si me aparece algo. Ajá, entonces eso.
Claro, sí, es justamente como está ahí. Es E a la I entre H barra por MB por X prima más un medio de MB cuadrada T prima por la función psi de xt. Entonces con eso, con esa fase, digamos aquí, cuando apliquen el operador sobre esto, ahí les va a aventar la misma función psi prima, pero les va a meter, por ejemplo, la parcial con respecto de t prima les va a poner un medio de i entre h barra por mb cuadrado multiplicado por la psi prima de t prima x prima. Y acá pues va a ser un b menos b por la derivada con respecto de x prima, que es i entre h barra mb por la función psi prima, ¿ven? Y entonces ahí, jugando con eso, pueden demostrar que efectivamente la ecuación de Schrödinger es una variante de Galileo. Entonces, con esto les tenía que ayudar porque no sé qué ejercicios van a venir en el examen, pero al menos este es uno de los que va a estar sí o sí. Entonces pueden irlo haciendo en limpio, pueden irlo teniendo listo para que cuando entreguen su tarea ya no lo tengan que resolver. Y se concentren en los otros 4 problemas. Entonces espero que les haya ayudado algo y que motive su curiosidad para estudiar más sobre estas cosas. Pero digamos, si buscan así nada más en internet o lo que sea, o no sé, en la inteligencia artificial o lo que sea que usen, les va a meter la demostración con notación de índices, como lo que mencioné al inicio, que es la notación que se llama notación tensorial, y las transformaciones de Lorentz se las va a poner con una lambda, mu, etcétera, así, y la demostración es bastante rápida de hacer. Pero bueno, la idea no es usar eso porque no hemos visto cosas de análisis tensorial, de geometría diferencial. Entonces, la idea es usar lo que tenemos, que es esto. Entonces, con esto resuelven su ejercicio número 25. Entonces, váyanlo haciendo y para que lo tengan listo para entregarlo.